acoge, que tan buenos propósitos, como ya han escuchado ustedes, alberga, y que nos permite disfrutar hoy de sus instalaciones, de su casa, una casa preciosa, por cierto, con un exterior también, ese patio con la fuente, pues es un espacio maravilloso también para hacer algún día alguna presentación, sobre todo ahora que hace buen tiempo y Madrid no se ha puesto otoñal. Bien, como les decía, vamos a presentar el segundo libro de Jesús, Sinfonía de las Ideas, aquí lo tienen ustedes, editado por Vitruvio. Yo creo que Pablo Méndez ha confiado en la poesía de Jesús porque no podía ser de otra manera. Jesús nació en 1960 en Santiago de Cuba, corrígeme si me equivoco, por favor, y lleva ya bastantes años aquí en España, entre Alicante y Madrid. Sé que la tierra alicantina le tira mucho, pero bueno, Madrid sabéis que es un centro también de trabajo, donde uno puede desarrollarse, y también, y por qué no, y hay que decirlo así, para los poetas Madrid ofrece más oportunidades que Valencia hasta el momento. Bien. Él es licenciado en Información Científica y Bibliotecología y máster en Información y Documentación, esta vez ya también por una universidad española, por lo que su formación va a influir en el libro como ahora hablaremos. El primer libro que publicó lo sacó en 2009, también con Pablo Méndez en la editorial Vitruvio, y se llama Rincón de Parábolas Olvidados. Bien, dicho esto, que es un poco la presentación formal, vamos a entrar un poco en el libro que él me dio y del que yo había ya leído algunos textos en aquel curso de poesía al que él tuvo a bien venir, esos cursos que ofrecen las bibliotecas de la Comunidad de Madrid y en los que yo soy profesor. Había visto esos poemas, digo, y me interesó porque normalmente los cursos y los talleres, que son talleres muy heterogéneos, donde viene gente de muy distinto nivel cultural y de formación, destacaban por encima del resto. Ya muy tempranamente yo pude observar que aquellos textos tenían un trabajo mayor y que a mí me iba a interesar Jesús. Bueno, seguimos allí con las clases y un día se acabaron y yo quedé pues gratamente impresionado con Jesús. Le di por supuesto mi contacto, mi teléfono, para que si alguna vez necesitaba cualquier asunto relacionado con la poesía contactara conmigo. Y eso es lo que hace que yo esté aquí hoy con todos ustedes, como digo, con gran placer y también con gran honor por mi parte. Me comentó que quería presentar estos poemas que yo había leído y lo primero que hice fue pedirle, por supuesto, el libro para leerlo y poder estudiarlo de cara a hacer la presentación. Lo primero que tengo que decirles es que este libro se encuadra, y creo que además el sitio escogido para la presentación es idóneo, dentro de lo que llamamos nosotros la poesía migrante o el arte migrante, que tiene unas características muy bien definidas y que están estudiándose ahora mismo. El término técnico es exotopía y a lo que nos referimos es a las resistencias que tiene tanto el canon de expedición del poeta, en este caso la isla de Cuba, y el canon de acogida del poeta, en este caso España. Los poetas migrantes tienen dificultades tanto para ser publicados en Cuba, en este caso, como para ser publicados en España. Bien porque el exilio que se ha producido puede ser económico, puede ser político, puede ser, como comentaba muy bien la organizadora, de tipo sexual, y entonces hay una resistencia precisamente porque se ha salido de allí. Se ha salido de allí y el poeta pierde los vínculos, digamos, con el mundo cultural o pierde la oportunidad de salir en aquellas editoriales de referencia, en este caso del país de expedición. Pero claro, el poeta migrante también llega a un país que le es absolutamente desconocido y en el que tiene que integrarse. Y le va a ser especialmente difícil darse a conocer, publicar en editoriales de referencia, que se le haga caso y todas estas cuestiones. Esto va a hacer que los poetas migrantes siempre
tengan unas características, por supuesto esto está bajo, como les digo, objeto de estudio y en continua actualización, unas características generales que serán las siguientes. La primera es que van a tener una gran querencia en sus poemas a tratar de espacios como los hoteles, los aeropuertos, los barcos, es decir, eso que ahora mismo se está llamando no lugares. No lugares o lugares de paso, donde no se habita, donde simplemente se vive el anonimato, y van a tratarlos mucho en su poesía. Y además, uno de los objetos fundamentales de su poesía va a ser el viaje. El viaje como tal, pero no el viaje solamente como excusa o como forma de aprendizaje, sino el tránsito como residencia. Y aquí creo que es donde vamos a enmarcar su sinfonía de las ideas, porque ese tránsito que se da en Muguercia, en este libro, tiene que ver con algo que hace muchos años, en un libro de referencia, se llamaba Los Nauta, y esos nauta, o esos viajeros, podían serlo también a través del tiempo y a través del espacio. Voy a entrar ahora directamente ya en el libro para que veáis un poquito, y si no quiero extenderme demasiado, porque vosotros queréis oír al autor recitar. La primera parte del libro de Jesús hace referencia precisamente a un viaje en el tiempo. Es decir, estamos ante un autor que se sitúa en Los Crononautas, un libro muy famoso hace mucho tiempo. Yo recuerdo, veía a un asistente del público con una camiseta de la reciente visita del Papa, y yo me acuerdo de unas investigaciones que se hicieron en el Vaticano en referencia a una máquina que pudiera ser capaz de hacer fotografías a lo largo del tiempo, con todo aquello de las investigaciones de la cuántica, nacientes. Bueno, que el experimento pues quedó, digamos, se diluyó, pero quedó aquel término de crononauta o de viajero en el tiempo. Alguien capaz no solamente de establecer un diálogo intelectual, como él hace en esta primera parte con personajes señalados de la historia, sino de rescatar, y aquí viene lo más curioso y tal vez una de las aportaciones mejores del libro de Jesús, el rescate de distintos objetos significativos que le sirven a él para iniciar una reflexión intelectual sobre una determinada etapa de la historia que sirva para la actualidad también. Por tanto, como os digo, esa primera parte incluye una serie de diálogos y conversaciones que intentan rescatar e iniciar ese proceso entre la tradición y la vanguardia que a veces determinada posmodernidad ha insistido en negar. Bien, la segunda parte, si esta primera parte interesaba mucho por el contenido, la segunda parte me va a interesar mucho por la forma, y así se lo he expresado a él. En la segunda parte lo que hay es una insistencia en la metáfora. Y claro está, hablando de Cuba, tengo que hacer referencia al grupo Orígenes, al gran Lezama Lima, Severo Sarduy, etc. Porque yo calificaría la poesía de esta segunda parte como neobarroca, pero pasando por la influencia, y me vais a perdonar la voltada que yo tengo aquí, o la arrancada para pasarlo al castellano, pero pasada por la deconstrucción de Derrida. Es decir, hay una enorme insistencia en la construcción metafórica del espacio, pero además hay una intención de irle quitando elementos. Si habéis podido observar algún libro de Lezama, Lezama lo que hace es construir sus piezas de relojería, porque los poemas de Lezama, como la gran poesía cubana, son piezas de relojería perfectamente construidas. Lo que hace es ir sobre un muelle central, ir poniendo pequeñas piezas hasta que el reloj está completamente montado, de tal manera que el espectador, o el lector en este caso, porque desafortunadamente no he tenido la suerte, como sé de algunos compañeros que pudieron escuchar a Lezama Lima recitar, que era aquello un trance. Bien, pues como les digo, esa es la intención de Lezama. Jesús lo que hace es justamente el proceso inverso, es decir, nos da el reloj perfectamente montado y le va quitando piezas, de tal manera que construye una visión de la realidad fragmentaria. Pero claro, esta visión fragmentaria nos sirve para reconstruir, y aquí volvemos otra vez, y por eso el libro está muy bien engranado, a la primera parte,
porque la historia a veces la reconstruimos de fragmentos. Como saben ustedes, recuperamos unos pocos elementos de determinadas etapas históricas y son los estudiosos los encargados de hacer que las piezas encajen para que nosotros podamos ver el puzzle. Y yo creo que esa es la labor de Jesús. Antes de terminar, me gustaría hacer referencia a uno de las innovaciones estéticas interesantes, puesto que, hablando de poesía cubana, yo no puedo más que hablar de esas innovaciones estéticas que han estado siempre presentes, al menos en todos los poetas cubanos que yo he tenido la suerte de leer. Hay una innovación estética muy interesante en Jesús, que es la inclusión de unas barras separadoras entre los versos. En vez de dejar la distancia versal habitual, se incluyen unas barras separadoras al estilo de lo que hace, por ejemplo, el suplemento literario del ABC cuando publica un poeta traducido, que incluye la versión original abajo, pero dispuesta en prosa y con barras espaciadoras para separar los versos y las estrofas. Este recurso, que está siendo estudiado ahora mismo y que está bastante utilizado en la poesía contemporánea, sirve en especial para dos cosas. Primero, porque el poeta, y aquí hago referencia a Octavo Paz, perdónenme que me salga un segundo a México, aun estando siempre presente Cuba, el poeta lo que hace es traducir un lenguaje o intentar traducir un lenguaje que no conoce. Por tanto, Jesús intenta traducir ese lenguaje metafórico que él está trabajando también mediante la inclusión de esa forma. Pero además, como su segunda parte es toda fragmentaria, lo que se hace es un rescate de ese continuo poético que nos rodea y del que los poetas, intentando poner, digamos, la antena o la mente en vibración, con eso podemos rescatar. Así que ha sido un placer estar con todos ustedes. De nuevo, mis gracias, mi agradecimiento al entorno que nos recoge. Muchas gracias, Jesús, por querer contar conmigo, y es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que prácticamente Luis casi lo ha dicho todo, pero bueno, podemos también aportar algunas cosillas. Ante todo, darle las gracias a los compañeros de la Fundación que nos han posibilitado venir aquí y leer un poco de poesía y presentar el poemario, a mi profesor Luis, a ustedes que están aquí, a los amigos que hace tiempo que no veo. Parece ser que hay que publicar un libro para ver a la gente. Madre mía, a partir de ahora vamos a publicar para poder ver gente. Es decir, estamos viviendo en un mundo tan convulso que prácticamente... Este señor vive vive muy cerca de mi casa y hacía como 7 meses no lo veía. Cerquitica de mi casa vive y hacía como 7 meses no lo veo, y digo, bueno... Pues nada, estamos para presentar el libro. Sinfonía de las Ideas es un libro que está dividido en 2 partes. La primera parte, yo creo que prácticamente casi Luis lo ha dicho todo, es un viaje en el tiempo, es un poco tratar de esas ideas que en el conocimiento y en la historia hasta cierto punto han sembrado cátedra, o hasta cierto han sembrado cátedra o han revolucionado el conocimiento, es tratar de poetizarla. Así es un poco, digamos, trabajar a Newton, a Beethoven, y poetizarla, por ejemplo, en el símbolo que representa esa persona, tratar de poetizarla, y digamos, por ejemplo, no sé, a Becker, a Adorno, a Derrida, por ejemplo, en fin, esas ideas que hasta cierto punto han revolucionado el mundo, el conocimiento, es tratar de poetizarla. Esa es la primera parte. La segunda parte ya es un poquitico más compleja. ¿Por qué? Porque es un tipo de poesía que está rozando la vanguardia, y entonces, para yo un poco montar o estructurar la segunda parte del libro, utilizo como idea o como metodología para un poco organizar o montar los poemas a Jacques Derrida, que lo ha mencionado el profesor, con su idea desconstructiva, es decir, bueno, luego nos vamos a Derrida, ¿no? Pero bueno, la primera parte es esta, Sinfonía de las Ideas,
los versos tienen una musicalidad latente, trato de ser muy cuidadoso con la forma, soy muy cuidadoso con el ritmo, con el tono de los poemas, y hasta cierto punto es un poco eso, ¿no? Tratar de rescatar el conocimiento científico y escribir algunos poemillas sobre el tema, ¿no? Yo quiero, por ejemplo, toco a Carlos Mar, toco, digamos, a John Ray, que es una especie de... Bueno, quiero leer un comentario, es decir, comentario de la feminista Emmanuelle Pancourt. Emmanuelle Pancourt fue una feminista es decir, es una de las precursoras del feminismo en Estados Unidos, y bueno, y yo doy una visión muy particular en este poema de lo que es el feminismo, o bueno, de lo que son las ideas de ella, ¿no? Dice así, comentario de la feminista Emmanuelle Pancourt, dice: si quieres compartir la fantasía de una mujer, interpreta en silencio sus líneas talladas, su espalda mojada, las manos que giran, el pelo que brilla de rojo en el dorso del cuerpo encendido. ¿Ves cómo un poco el verso va cayendo favorecido por la musicalidad y el tono, ¿no? Las mujeres son niñas que siempre están creciendo. Son joyas con dientes, son noches dormidas, son algas que vibran de verde en la arena escondidas del frío. Es decir, un poco el verso cae, se deja caer, ante todo por ese ritmo